por sacar el tiempo para dedicarle un poco más a su carrera el día de hoy, para aprender un poco de este conocimiento tan importante que es la parte legal de la música. A veces queremos vivir de la música, queremos vivir de este sueño, pero realmente no tomamos conciencia de todas las cosas que tenemos que hacer. La intención de este proceso el día de hoy es culminar nuestro primer componente del beat al escenario. Les quiero contar un poco el antecedente de esto. Inicialmente hicimos un piloto a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que fue el piloto del beat al escenario en medio de un proyecto de formación musical dentro de un proceso que se llama Proyectos en Red, del cual estuvimos dirigiendo 16 escuelas de música, entre ellas varias escuelas reconocidas como Minota y como Batuta, en la que hicimos formación musical totalmente gratuita para muchas personas. Lo que nos hemos dedicado a hacer nosotros desde el colectivo del Nolan, del Rap para la Banda, de Orígenes, ha sido tratar de fortalecer la parte documental de los artistas, porque entendemos que hay mucho talento dentro de nuestra ciudad, pero nos falta mucho en esta parte. Una cuenta de esto es que el año pasado, en la convocatoria del Festival Hip Hop al Parque, más de la mitad de las propuestas se quedaron por fuera por no saber pasar correctamente sus documentos. Entonces empezamos a hacer un fortalecimiento a través de todo este proceso para enseñarle a las personas cómo hacer su brochure, cómo hacer su rider técnico, cómo hacer su stage plot y cómo llevar a cabo todas estas propuestas dentro de las convocatorias públicas y ahora también dentro de los mercados musicales como el BIM, el Circularte, el Boom, etc. Después de eso pasamos un proyecto a Más Cultura Local para hacer otro proceso de fortalecimiento un poco más extenso, en el que también incluimos clases de DJ y clases de beatmaking con un profesor de música. Este proceso culmina aquí el día de hoy con esta charla tan importante de temas que incluso personas que ya estamos dentro de la industria no tenemos del todo claro. Uno de ellos es el registro de las obras musicales, cómo diferenciar las obras literarias, la partitura, los fonogramas, que es algo que muchos no teníamos claro o no tenemos del todo claro, los derechos conexos, que es el publishing, todos los tipos de regalías que existen, la distribución musical correctamente, no es solamente subir nuestra canción a YouTube, a Spotify, a las plataformas digitales, sino entender en qué momento lo debemos hacer, con qué momento debemos mandar las canciones y también cómo proteger nuestro nombre artístico como una marca, como cualquier otra marca, cómo hacer ese registro y finalmente cómo hacer el marketing para la música, porque no es lo mismo hacer el marketing para una marca de ropa, hacer el marketing para un restaurante, que hacer el marketing para un artista. Para eso hemos invitado el día de hoy 4 expertos en cada una de estas ramas. Vamos a tener un panel en el que ellos van a explicar su tema durante un tiempo, media hora, 25 minutos, y finalmente cada uno de ustedes le va a poder hacer la pregunta que crea pertinente. Todo esto lo vamos a grabar a través de audio y de video y posteriormente va a ser publicado para que tengamos una democratización también de ese conocimiento y muchas personas que de pronto no hayan podido venir el día de hoy por X o Y motivo también tengan acceso a toda esa información tan valiosa que queremos dar el día de hoy. Entonces agradecerles de nuevo a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí a absorber todo este conocimiento y muchas gracias. Esto es Del Beat al Escenario volumen 1. Inicialmente vamos a empezar con la charla de derechos de autor, registro de obras musicales por la señorita Lucía Vargas. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Lucía Vargas. Inicialmente soy artista, que les quede muy claro a todos. A todos, porque no veo mujeres. Entonces, a todos que nos quede como muy claro que inicialmente soy artista, no soy abogado, no soy abogada, pero en mi trayectoria de vida entendí lo importante que era saber qué pasa con los derechos en la música. Así como uno entiende todo el ecosistema musical para hacer un lanzamiento y para llegar como a posicionar alguna canción, para mí lo más importante en la vida siempre ha sido el ejercicio de los derechos. Derechos humanos, en este caso estamos hablando de derechos de autor. Una de las cosas es que, bueno, uno estudié medios audiovisuales con énfasis en producción musical, estudié en la universidad también en la Fernando Sor, producción musical, y hice un diplomado en la Universidad de los Andes sobre negocios de la música. Entonces por ahí iba todo el camino, siempre
cogía un montón del rap, porque creo que ahí es donde está la transformación social en la que yo creí toda la vida, y necesitaba entender este tipo de ecosistemas y no me lo estaba dando otro tipo de música en el cual yo pudiera acercarme. Afortunadamente existían muchos amigos y amigas y compañeros que ya tenían un adelanto en estos temas y me acerqué de algún modo como para que me dieran una guía de dónde podía estudiar o cómo podía entender, eso hace más o menos 7, 8 años, y ahí me empezaron a guiar como mira, tal universidad da esto, tal curso se hace en esto, tal curso, y ahí empecé a entender el tema puntual, en mi caso, que es derechos de autor. Entonces, para empezar, vamos a entender primero 3 perspectivas en el marco legal del derecho de autor. Existen como 3 normas o convenios que se hacen para saber dónde tenemos que ubicarnos si lanzamos o hacemos algún ejercicio de derecho de autor. Las normas que les pongo acá son normas que son importantes, es importante conocerlas, pero más allá de ello es desarrollarlas. Tenemos de las 3 perspectivas del marco legal de la propiedad intelectual en Colombia en el derecho de autor, está primero la norma nacional, la norma que se ejerce por principio es la ley 23 de 1982, que tiene una actualización hecha en la ley 1915 del 2018. Las otras 2 normas que les pongo allí son normas importantes que serían chévere que las analizáramos a profundidad, pues ya estos son como normas generales. La norma comunitaria se trata como de la decisión andina 351 de 1993, en la cual no todos los países son miembros, sino ciertos países son miembros de la comunidad andina. Entre ellos, muy importante, Colombia hace parte de la comunidad andina, por ende también se rige por la decisión andina 351 de 1993. Y existe la otra perspectiva, que son los convenios y tratados internacionales, que está uno de las médulas principales de los derechos de autor, que es el convenio de Berna de 1983. Es muy importante que lo tengamos muy claro, porque en base a este convenio de Berna es que empieza a desarrollarse más a profundidad en cada país los derechos de autor. El convenio de Berna principalmente establece unos mínimos sobre el derecho de autor. Son los mínimos y de ahí en adelante lo que les digo, la norma nacional, la norma comunitaria, la decisión andina, el decreto, todo esto se viene a desarrollar después de haberse realizado el convenio de Berna en 1983 y también se basa en los tratados internacionales como la OMPI o como la TODA, o sea, como todos estos tratados internacionales que hacen que se tenga en cuenta. Pero para tener muy claro, el lugar donde vamos a hacer el negocio, si es el caso de Colombia, se rige por la norma nacional, que es la norma Ley 23 de 1982, que no se nos olvide, y la norma comunitaria, teniendo prelación la norma comunitaria de la decisión andina, porque somos uno de los países miembros de la comunidad andina. ¿Listo? ¿Nos quedó claro? Listo. Vamos a hablar de propiedad intelectual. La propiedad intelectual básicamente protege todas las creaciones del intelecto humano. Todo es todo lo que usted plasme y se muestre como que es una propiedad intelectual. Se divide acá en Colombia y en grandes partes del mundo se divide en derechos de autor, propiedad industrial y derechos de obtentor. Vamos a tener muy claro que nosotros y nosotras nos vamos a guiar por el derecho de autor, pero quiero hacerles esta distinción porque dentro de lo que es la cultura hip hop aplica todo esto, a excepción de la última que es como más de la naturaleza y todo esto, la propiedad industrial y el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor tiene como objeto principal proteger obras literarias, artísticas y científicas. ¿Qué es una obra literaria en el hip hop? La letra. La letra de la canción es nuestra principal obra literaria y por eso tiene su protección ya como un objeto de derecho. En la propiedad industrial, en el hip hop, ¿qué sería algo que tiene un objeto de derecho? En la propiedad industrial, si decimos que son signos distintivos y nuevas creaciones. No, en propiedad industrial sería los logos, podría funcionar, no sé, Street Clan Company tiene un logo, ahí ya él empieza con un signo distintivo y es una nueva creación. Ese es el objeto de protección en la propiedad intelectual. En los derechos de obtentor, nuevas variedades vegetales, homogéneas, distinguibles, estables, que usted fusionó una planta con otra planta y ahí empieza a hablarse como de derechos de obtentor. Vamos otra vez al derecho de autor. ¿Cómo se le denomina a esas personas que hacen esta creación? Entonces, si yo creé una canción, yo escribí mi letra, ¿cómo me llamarían a mí? Autor, en el derecho de autor. ¿Sí o qué? En la propiedad intelectual yo empezaría a hacer
teniendo en cuenta que lo que estoy registrando es la letra, ¿no? Entonces yo soy la autora, en este momento soy autora. En la propiedad industrial se denomina titular o inventor, y en los derechos de obtentor, pues obtentor se le llama. Los derechos de autor tienen algo súper importante, y es que los derechos de autor se dan de manera automática, y esto es algo que lo tenemos que tener muy claro, porque al ser de manera automática significa que, por ejemplo, si yo en este momento me escribo una canción acá y lo plasmo en una letra, yo ya tengo un derecho ahí automáticamente, sin necesidad de que yo vaya y registre la obra en alguna parte. No, yo ya tengo un derecho de autor en el momento en que la escribo, que está en un papel, sea un papel, una servilleta que rayé acá escribiendo mi letra, yo ya tengo un derecho de autor porque ya lo tengo plasmado, ¿no es cierto? Ahí empieza a ser visible lo que es el derecho de autor. En el registro de propiedad industrial, ahí sí es a través de un registro. O sea, en los derechos de autor es automático. No tengo que decirle al mundo, hey, mire, yo fui y registré mi obra y pagué por este registro. En este momento no. En propiedad industrial y en derechos de obtentor sí tengo que ir directamente a registrar. Pero ojo que tiene una diferenciación súper fuerte. Y es que al ser de manera automática, ahí yo tengo mi derecho de autor, pero si alguien llega y yo estoy acá parchando no sé qué y se fue a dejar y registró en la Dirección Nacional de Derechos de Autor mi papelito, judicialmente esa persona tiene la prueba, judicialmente, jurídicamente tiene la prueba de que eso es de él, así sea yo el que lo haya escrito. Entonces ahí es donde se vuelve indispensable que uno haga su registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso no significa que usted no tenga un derecho, usted ya tiene un derecho, pero si tiene un problema judicial, esa es la forma en que usted va a respaldar. Yo tengo acá mi registro, esto pasó tal año, tal hora, tal fecha, lo publicamos así, o no lo publiqué. Ya, yo tengo mi registro. Ahí es donde empieza a ser válido. En la propiedad industrial se registra en la Superintendencia de Industria y Comercio, y en los derechos de obtentor en el Instituto Colombiano Agropecuario. Ahí es donde uno va a registrar. Entonces, si hablamos de música, de arte, de graffiti, de coreografías, ¿esto dónde lo vamos a ir a registrar? En la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Listo? Ahí es donde tenemos que ir a registrar. Ni siquiera tenemos que ir, se puede hacer ahí por internet. Las características desde el punto de vista jurídico, y esto es demasiado importante porque en derechos de autor ustedes tienen que tener claro que para que se considere que es una obra con derechos de autor tiene que tener estos 5 ítems. Desde lo jurídico, originalidad, y esto es un ejemplo pues muy básico y bacano, y es como ¿cuántas canciones hablan en un homenaje a nuestras mamás en el rap? Así, una que sea muy famosa, Dead Mama de Tupac, ¿sí o qué? O sea, es re famosa y él habla de un homenaje a su mamá. Más actualizado tenemos que, creo que es Kendrick Lamar, que hizo Hey Mama, que también es como un homenaje a su mamá. ¿Qué tenemos en común? El tema, ¿no es cierto? El tema es de la mamá. Pero si uno escucha la canción de Tupac y si uno escucha la canción de Kendrick, uno que dice, este es Tupac y este es Kendrick. Uno la tiene súper claro, ¿sí o qué? Ese es su elemento de originalidad, que sí hay una distinción. Así tengamos el mismo tema. Ahí es donde en el rap sobre todo pasa que se repiten temáticas, pues a la final todos estamos en la misma y uno quiere hablar de esto y el otro quiere hablar del otro, y a la final juntos estamos también en el mismo tema. A mí me pasó una canción que se llama Respirar, la lancé y también después me di cuenta que Liana tenía una canción que se llama Respirar, y yo, ay, vea pues, y cuando la escuché dije, no, tenemos elementos de originalidad, entonces tengo desde el punto de vista jurídico una característica que hace que mi obra sea, por ende, mía. En la característica la finalidad de la obra no interesa, y aquí es muy charro porque aquí viene que nuestras formas de pensar aquí no importan. Usted puede escribirle una canción a la ultraderecha, usted le puede escribir una canción a la ultraizquierda, usted puede escribir una canción religiosa, lo que usted quiera, porque no nos importa la finalidad, nos importa el derecho de autor como tal. Entonces, escriba lo que quiera, papito, que aquí esto es jurídico y acá las ideologías y eso no importan. Necesitamos es proteger y hacer respetar sus derechos de autor. El registro declarativo surge con la creación de la obra, que es lo que les digo. Nosotros como derechos de autor escribimos acá y ya, esto es una declaración de que yo tengo mi obra ya hecha. El término de protección se divide en persona natural y persona jurídica.
Esto lo tienen que tener muy en cuenta para los registros. Toda la información que les estoy dando antes es con la finalidad de que el registro realmente es sencillo si tenemos estos conocimientos. El término de protección es persona natural y persona jurídica. Persona natural, para hacerlo muy digerible, somos todos nosotros en una individualidad. Tenemos ojos, tenemos brazos, tenemos piernas, ¿sí o qué? Somos una persona individual. En persona jurídica no es así. Persona jurídica es un combo y usted representa ese combo, entonces usted ya es una persona jurídica. Esto no tiene una cabeza, no tiene un ojo, no, representa algo. Eso es una persona jurídica. Otorga dos prerrogativas que más adelante desarrollaremos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Para meternos de lleno al derecho de autor, tenemos que conocer el artículo 4 de la Decisión Andina 351 de 1993, que dice lo siguiente, y esto es como para que no se nos olvide nunca, porque ahí es donde la médula de ejercer nuestros derechos. La protección reconocida por la presente decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Ojo, y esto es importantísimo, las ideas aquí no tienen protección. Si usted hoy le contó a su amigo que yo escribí esta canción y su amigo se aprendió la letra de esa canción así en un instante y él fue y la grabó, de malas usted perdió la idea, porque no tiene un registro, y solamente el derecho como tal se vuelve objeto de producción cuando hay un registro como tal. Alguna vez escuché un caso en donde un artista sacó el álbum y otro artista le dijo: uy, pero usted tiene mi mismo flow y tiene mi misma melodía y está haciendo igual que yo. Y entonces, pues demuestre. Si no tenía nada grabado, si no tenía nada escrito, si el otro fue primero y desarrolló la idea y lo grabó, lo escribió y lo publicó, ya suerte, perdió. Ahí es muy importante que tengamos claro que las ideas no tienen protección, ni siquiera cuando estamos haciendo las famosas ruedas de ideas. Si solo es hablando, se queda en la palabra. Tienen que escribirse de alguna manera. Si usted ya escribe en un papel, ya empieza a ejercer su derecho. Ahora, aún más si usted lo registra. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con las ideas. Las ideas no se protegen aquí en ninguna parte del mundo, no tienen protección, y eso por favor tengámoslo muy claro. Criterios de protección. Protección a la forma, no a las ideas, ya lo dijimos. Puede ser también en el graffiti, se aplica mucho. La protección es cuando el graffiti está plasmado en el boceto. Desde el boceto ya empieza a tener la protección. Originalidad, que ya les había hablado de la originalidad. El mérito y destinación de la obra, no es relevante hacia dónde se vaya. Ausencia de formalidades, sigue siendo la parte de no es necesario ir a registrar, pero jurídicamente sí es importante. No tenemos necesidad, pero es importante si usted tiene un conflicto y quiere pelearlo. Y tiene que tener un soporte material, sí o sí, sea digital, sea en el papelito de aquí que le dio la señora de la cafetería, en lo que sea, usted tiene que tener como tal algo material que evidencie que usted ya tiene esa obra no publicada, porque significaría que uno puede escribir obras y no sacarlas, pero ya la escribió, usted ya tiene su obra. Hay muchos raperos que, yo creo que tienen 50, 60 canciones guardadas. Ahí ya ejerce el derecho de autor. La tiene ahí, la tiene registrada, la tiene guardada. El tipo de obra según el autor. Esto por favor tengámoslo muy claro, porque lo importante es que toda esta información que les estoy dando es para que cuando vayan a hacer el registro no empiecen: ay, pero yo qué hice, qué seré, una obra individual, una coautoría, no, sino para que ya tengamos claros los conceptos para poder hacer el registro. Tipo de obra según el autor. Individual, esto es lo más sencillo para los que son músicos y MCs y saben mezclar y masterizar y todo. Tengo un ejemplo muy bacano que es un amigo, como acá nos gusta el rap, entonces este es el ejemplo. Aquí les voy a hablar de la música, solo la música, no la audiovisual, no el video, sino la música, ¿listo? En este caso, tenemos a Mr. Dalis, ¿ok? Mr. Dalis es un productor musical, beatmaker, mezcla, masteriza, escribe y canta. Ahí tenemos su canción, ¿sí o qué? Al tener esta persona todo, se registra como individual, porque él solo hizo todo. Entonces, si usted tiene la capacidad, que muchos tienen estas capacidades y muchas tenemos las capacidades, pues entonces usted registra como una obra individual, ¿sí o qué?
Ahora, si usted dice, no, espere porque yo trabajo es en parche, yo trabajo en combo como lo hacemos los raperos y las raperas. Entonces se crea algo que se llama coautoría. ¿Listo? La coautoría, ¿en qué se divide? En colaboración y colectiva. En colaboración significa que pertenece a todas las personas que participaron en la obra, por ejemplo. Pero con Kamikaze podría tener ya sus derechos de autor, pero es individual porque toda la producción es de él. Pero esperen, déjeme terminar la idea y ya le digo qué pasó ahí. Además es por ejemplo, esta obra de Eminem, esta la produjo Eminem y colaboración con Jay-Z. Entonces esto es un, mejor dicho, lo guau del mundo. Esta obra está registrada como una obra en colaboración. Significa que pertenece a todas las personas que participaron aquí. Por lo general aquí se hace muchísima colaboración, ¿no? Entonces vamos en colaboración. Ahora, una obra colectiva significa que pertenece a la persona que se encargó de dirigir, coordinar, dar instrucción de la obra, publicarla. Y eso pasa mucho con las personas que dirigen orquesta. Por ejemplo, una sinfónica. Todo es una obra colectiva porque tenemos de alrededor de 100, 112 músicos en una sinfónica, ¿no? Entonces se considera una obra colectiva cuando se vaya a hacer el registro. ¿Qué pasa? Esto es lo que considera la ley siempre y cuando no diga lo contrario, no haya un pacto contrario en el contrato. O sea, si ustedes no pusieron este ítem dentro del contrato, la ley significa que lo toma así. Pero si usted en el contrato, por eso lo más importante que tiene que hacer un rapero y una rapera en el mundo es leer claramente, y creo que para escribir leemos un montón. Lo más importante es leer ese contrato y saber desde que empezamos a hacer la canción qué va a ser, hacia dónde la vamos a llevar. Salvo que, por ejemplo, yo vaya a hacer una canción, puede pasar, ¿no? Yo voy a hacer una canción con una reggaetonera y yo le digo, no, yo no quiero, yo le escribo, pero yo no quiero salir en créditos de nada, yo no sé qué. Tengo mi derecho moral, que ahorita les hablo de eso, tengo mi derecho, pero yo no quiero salir ahí. A mí póngame de anónima. ¿Sí o qué? Lo puedo hacer. Lo puedo hacer, es una parte de colaboración, pero no quiero salir. Lo puedes hacer porque el derecho de autor te está protegiendo ahí inicialmente. Esto es lo que pasa cuando Dalis y Kamikaze hacen algo, que igual, si en el contrato dice eso, significa que lo puede registrar como individual. Pero si no dice eso, porque en el contrato lo pusieron, entonces pasa a ser colaboración o colectiva. Ahí sí ya depende del business, el negocio que se plantea. Y algo que me pasó a mí por experiencia, y se los quiero compartir de corazón, es que por miedo a que me robaran, dejé pasar muchas oportunidades. Y cuando entendí que era puro miedo, desde la ignorancia, empecé a estudiar esto. Porque entendí que estaba dejando ir buenas oportunidades por desconocimiento. Y creo que a todos los que exponen el día de hoy, les ha pasado que la gente y los con los que se trabaja, peleamos desde la ignorancia. En el hip hop es muy frecuente que esto pase. Ay, ¿usted por qué me puso así? Que como así, que yo soy el dueño de la obra. Espérese, sentémonos, hablemos, podemos hablar y podemos mirar qué se hizo en el contrato, o redactemos el contrato, hagamos todo en orden. La vaina en el negocio de la música para que funcione es hablar, tener contratos y leer a profundidad los contratos. Es así, básicamente. Aquí entonces partimos a dos vertientes, y con esto ya pasamos al tema del registro, que son derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales los tenemos los autores y las autoras, ¿sí o qué? ¿Cómo los obtenemos? No los obtenemos, simplemente si hacemos una obra ya tenemos nuestros derechos morales. Estos son derechos que son inalienables, o sea, intransferibles, irrenunciables, inembargables. Mejor dicho, usted con sus derechos morales, usted tiene sus derechos morales. Ya, eso no tiene forma de negociación, más que usted tiene los derechos morales. Esto regula el vínculo entre Lucía Vargas y la canción que hice. Soy yo y mi canción. Y ya, yo y mi canción, entonces ya tengo mis derechos morales. La titularidad siempre la voy a ostentar. En este caso, que es mi ejemplo soy yo misma, la tengo yo. O sea, la titularidad la ostenta el autor siempre, o la autora. Y
no tienen finalización con el paso del tiempo. Desde que yo escribí hasta el infinito va a ser mío en los derechos morales. Y aquí viene donde entran los derechos patrimoniales, que es donde actualmente a todos y a todas nos está moviendo el alma y el interés, y es porque aquí es donde está la luca, en los patrimoniales, porque es en los patrimoniales donde se hace el negocio. Esto ya a profundidad Meco y Sati lo desarrollan perfectamente en la industria. Los derechos patrimoniales regulan las distintas formas de utilización de las obras, entonces ya es la obra y el mundo. En los morales es la obra y yo, en los patrimoniales es la obra y el mundo. Para donde se quiera mover la obra, que no, que la van a comprar para una novela, ¿qué se venden? Derechos patrimoniales. Que no, que la quiero donar para una campaña política, ¿qué se va ahí? Los derechos patrimoniales. Eso es lo que se mueve. Sí son transferibles, sí son renunciables y sí son embargables. Ojo con las deudas en la música, sí le pueden embargar estos derechos patrimoniales. Una parte súper importante. La titularidad la tiene el autor o el tercero que adquiere el derecho patrimonial. La titularidad de la obra. O que el derecho moral no, pero sí la titularidad, que allá viene a ser, tengo este micrófono y se los vendo. Ah, no, que usted se lo quiere regalar, bueno, téngalo. Ah, no, que usted se lo quiere donar a una fundación, listo, téngalo. Esto sería el objeto que va para todas partes. En este caso, pues la obra. Y esto sí tiene una prescripción de protección. Y aquí viene que se acuerdan que les había dicho que hay dos tipos de personas acá, personas naturales y personas jurídicas. Por el convenio de Berna, que es núcleo principal, y como donde están todos los básicos, se dice que estos derechos van desde que fallece la persona, el autor, o desde que se traspasan hasta 50 años en el convenio de Berna. Pero nosotros somos parte de la comunidad andina, ¿no es cierto? Y nos regimos por la comunidad andina o por la protección nacional del derecho de autor. Al ser esto, aquí se establece que en personas naturales, después de su fallecimiento, son 80 años, en donde usted va a tener que recibir su luquita por lo que hizo, ¿sí o qué? Desde que fallece a 80 años, luego la obra entra a un dominio público. ¿Listo? El dominio público, ¿qué significa? Que ya todo el mundo la puede coger. Entonces ahí viene la clave para todos los samples, clave principal. Por eso es que antiguamente ustedes escuchaban mucho rap que se ampliaban obras. O sea, por allá Mozart, una época en que todo lo clásico, porque esto ya no tenía derechos de autor, todos podíamos cogerlo. Entonces ahí es súper importante. Y en jurídico son 70 años. Y después de eso pasa también a un dominio público. Esto por ley. ¿Puede cambiar? Sí. Hace 10 años esto eran 50 años. Luego cambió porque llegó el ratoncito Mickey Mouse y iba a perder los derechos. Y cuando iba a perder los derechos, pues obvio es Disney. Hizo todo lo que se tenía que hacer para aumentarlo más a 80. Y yo creo que ya, por ejemplo, Winnie Pooh ya cumplió, ya es dominio público. No sé en qué va Mickey Mouse, no lo he estudiado a profundidad, caso Disney. Pero esto es a gran escala los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, así rápidamente, esto es como un barrido del derecho de autor, están el derecho de paternidad, es que le pongan en los derechos morales su nombre. Usted tiene que aparecer ahí mi nombre. Entonces ustedes ven los CDs y no sé, lo puede cantar, yo escribo la letra y lo puede cantar Juanita. Pero ahí en mi derecho moral yo le digo no, mi derecho moral es que mi nombre tiene que aparecer. Entonces tiene un derecho de paternidad, un derecho de integridad. En los derechos morales es que usted puede oponerse a la deformación, a la mutilación, a la modificación de la obra. El derecho de modificación le permite, me está permitiendo a mí que yo lo modifique. Saque una canción, ay no, yo quiero cambiarla. Listo, yo la puedo modificar en mi derecho moral. El de ineditud, únicamente el autor tiene la facultad de decidir si la publica o no la publica. Por eso es tan importante cuando veamos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ustedes pueden registrar obra literaria inédita y otra que no es inédita. La inédita es que usted la escribió, pero nunca la sacó al público. Está en todo su derecho de no sacarla, pero usted la quiere proteger porque alguien algún día cogió su cuadernito y hizo 50 canciones con sus poemas. Usted dice, no, vea, yo tengo mi registro, mi plata.
¿Sí o qué? En el derecho de retracto también usted se puede retractar de la obra. O sea, usted puede decir, no, yo no quiero que salga ahí, no quiero hacer ese biturino, no quiero que salga ahí en mi derecho moral. Ojo, porque todo esto lo pueden hacer, pero en modificación, ineditud y retracto, usted tiene que pagar una compensación a daños hechos a terceros por estas cosas. No es que yo salgo y yo saco mi letra de la canción y hoy está diciendo María es la mejor persona del mundo en mi canción. Y la cogen para una novela que se llama María, es la mejor persona del mundo. Y luego digo yo, ay no, yo no quiero que se llame María, quiero que se llame Juana. Pero la novela se llama María. Entonces usted va a ocasionar un daño a un tercero. Usted tiene que pagar por ese daño. Entonces no es tan fácil. Ahí es donde el derecho moral dice, no, mejor dejémosla con María, no tengo ningún problema. ¿Listo? En los derechos patrimoniales sencillamente es autorizar y prohibir. Derechos patrimoniales, ¿por qué? Porque es lo que se negocia todo el tiempo, ¿no? Entonces, derechos patrimoniales, autorizar o prohibir la reproducción, la comunicación pública, la puesta a disposición, la transformación y la distribución. Acá es, pues sencillo, autorizo o prohíbo que lo reproduzcan. Autorizo o prohíbo que hagan una comunicación pública. Autorizo o prohíbo que lo pongan a disposición. Esto es acá donde se negocia con las editoras, que es cuando uno va a sacar la canción o no la va a sacar. Entonces yo autorizo, no, yo no autorizo que la pongan en las redes, pero sí autorizo que la voy a cantar en público, porque esta es la comunicación pública. La transformación, la realización de obras derivadas, usted puede autorizar o prohibir de que cojan su canción y hagan otra cosa con su canción. Y eso, en el rap eso se hace un montón. Y distribución al público. ¿Qué pasa? Cuando se hacen los contratos, no es necesario que ustedes pongan todos estos derechos. Sencillamente, ¿qué van a negociar ustedes? No, yo voy a negociar la reproducción. Listo, en el contrato va a aparecer. Yo autorizo la reproducción de mi canción por tantas veces, tanto tiempo, No tienen que aparecer todos, solamente algunos. Esto en cuanto a los derechos de autor. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente al tema de derechos de autor? Después ya vienen derechos conexos, que eso es más a profundidad aquí con MECO. ¿El registro se hace a nombre legal o a nombre artístico? Claro, porque esto es derechos de autor, ya vamos para el tema de registro. Pero bueno, pero te la escucho y te la respondo ahorita. Puedo responder adelantado y ahorita igual vamos a ver. Listo, dale. Una pregunta, ¿el registro ante la DNDA se hace a nombre legal o a nombre artístico? Legal. Legal, a no ser que, eso ya entra en otra conversación con Mequito, a no ser que usted tenga registrado su nombre y lo tenga legalizado como registro. Eso no es declaratorio, eso sí ya lo tiene que ir a registrar y usted tener su marca, como no sé, Pollos de la 22, es una marca, si usted lo puede registrar con esa marca si ya la tiene legalizada. ¿Alguien tiene más preguntas? En el caso de una obra por encargo, por ejemplo, a mí la Sinfónica me contrata como dramaturga para escribirles un espectáculo. En el contrato yo puedo ceder los derechos patrimoniales, ¿cierto? Pero los morales no, eso no sería legal. No se puede, no existe, no pasa. Yo registro la obra en el DNA como dramaturga. ¿Yo podría mover esa obra? Les voy a dar una respuesta que es muy clichésuda, pero aquí todo es con la palabra mágica depende. Depende del contrato que hayas establecido. Aquí todo es depende, porque lo que les digo, sigue que todos los derechos es, al final les decía, esto es así, pero salvo contrato. Estos son los que, si tú no pones en el contrato algo que tenga que ver con esto, se obvia que es lo que dice acá. Se obvia, porque no lo pusiste. Pero si en el contrato dice algo puntualmente, ya tiene que ver con lo que se hace válido, es lo que se firmó en el contrato. Entonces ahí sí, depende. Esa es la palabra por excelencia de los abogados. Depende. ¿Qué tan cierto es que uno debe registrar los contratos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Se puede, pero es que es como registrar la obra literaria del contrato. Es eso. O sea, tú registras la obra literaria, que tu obra literaria es el contrato. O sea, no tiene como una lógica porque realmente es más, el contrato en sí es un contrato. Es como alguien registrar el contrato de arrendamiento. Pues eso es una cosa. Vámonos a la música. En la música no se puede registrar los ritmos específicos. Por ejemplo, nadie tiene el registro
de que yo soy la dueña del ritmo del hip hop. Pum, pum, pa, pum, 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 pa. Eso no existe en registro y nadie lo puede registrar. Son cosas que no son registrables porque eso es universal, dominio público. Lo mismo con el ritmito del reggaetón, estas cosas rítmicas no son registrables. Entonces pasaría lo mismo en cosas, a no ser que tu contrato sea una gran obra literaria y tú lo quieras registrar como una obra literaria. Okay. Yo tengo una pregunta y es en base a algo que me pasó, y fue que yo escribí una canción con un parcero, ¿no? Escribimos un verso, solamente un verso. Y de momento dejamos de hablar con el parcero, la relación se puso un poquito como maluca, ya no éramos parceros. Y como medio año después llegó y sacó la canción con todo el verso de nosotros completo. Y yo apenas vi eso, agarré y registré la parte del verso como obra literaria inédita. Pero no sé qué pasa, no sé si, digamos, ahí ya se pierde. Tú registraste tu verso, tu pedacito. Lo registré, el verso que lo escribimos entre los dos. Pero lo registré cuando ya el man ya la había subido, ya la había producido, ya había hecho todo y la habíamos escrito medio año antes. Y él nunca me dijo nada. Pues esto a profundidad te lo van a explicar los siguientes ponentes, pero existe algo que se llaman los split. Puntualmente lo que pasa es que en el rap no organizamos la casa. Eso es muy cagada porque nunca organizamos la casa, sino después de un tiempo, cuando ya nos dimos cuenta cómo era la vuelta y hacia dónde iba, pues empezamos a organizar la casa. Si les digo, yo empecé a organizar mi casa hace 8 años y llevo 25. Imagínate cuántas cosas dejé pasar y cuánta plata dejé ir porque no conocía el ecosistema musical, cómo se movía. Ahí tú registraste como obra literaria inédita. Significa, al ser inédita, que no está pública. Tu parcero ya la publicó, ya sacó la canción, ¿sí o qué? Y tiene una fecha de publicación. La única es que tú puedas ejercer tu derecho moral en el que él te tenga que poner el nombre tuyo. Pues mira, te soy sincera, yo en ese caso, dejaría eso así, ya yo hago 100 canciones más y las registro y hago todo otra vez. Pues porque en este momento, no estamos hablando del macronegocio de la industria musical. Si esto fuera en el macronegocio de la industria musical, que no me estuvieras preguntando a manera personal, ahí sí te digo, eso es un pleito que hay que darse. Un pleito que hay que darse, y eso ya va aquí con mis compañeros que van a explicar más del ecosistema musical. Sí, bueno, ahí respondiendo al parcero, si no hay un split pero hay un registro, puedes enviar un claim, y un claim lo puedes enviar directamente a las DSP, sea YouTube, sea Spotify, y la obra queda congelada hasta que, por copyright, porque la única forma de que puedas reclamar ahí es por copyright, si tienes un registro o un soporte ante las DSPs, y ellas van a congelar la obra, entra en pleito hasta que ambas partes concuerden un split o un acuerdo, y ya la obra pues queda libre. No. Bueno, para no quedarme acá plantada, vamos a verlo, el registro puntualmente. ¿Otra pregunta rápida? Más que una pregunta es para complementar, porque si bien Lucía tiene razón, el contrato no es una obra literaria que se pueda registrar en la DNDA. Para ciertas instituciones ellos sí piden que los contratos que uno hace, por ejemplo, con autores y compositores, estén registrados, y uno tiene que entregar el registro de que ese contrato está en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, pero pasa. sí, Saico principalmente, o sea, Sí, sí hay que registrar contratos para Saico. Yo te quería preguntar, ¿qué es un contrato válido? Bueno, calmación por favor, que no pueden adelantarse a los temas porque no voy a pisar a mis amigos. Eso también tiene que, tenemos que estudiar todo el ecosistema. Hoy es un día larguito, estudiar todo el ecosistema para llegar a las conclusiones. Esa parte la van a explicar a continuación. ¿Algo más o puedo seguir en el registro? Si quieres, continúa con el tema del registro, sí, para que si no, todo el mundo acá, vea cómo se hace. Si no, nos van a dar 2 horas. Les voy a decir, estos son generalidades del derecho de autor, porque este es el volumen 1 del Beat al Escenario. O sea que me imagino que vendrán más. Entonces, esto es a modo grosso, ¿no? A profundidad, obvio, ya empezamos a estudiar leyes, más a profundidad, pero hoy es como un barrido para que entendamos por encima cómo es el tema de derechos de autor y empecemos a cuestionarnos. Aquí estamos en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Voy a ser abusiva conmigo y voy a abrir mi registro. ¿Qué pasa? Aquí es lo más sencillo del mundo, realmente es sacarle tiempo, porque sí requiere de tiempo, y ustedes ingresan a la Dirección Nacional de Derechos de Autor si lo quieren hacer de manera virtual, o lo pueden hacer de manera presencial acercándose directamente a la oficina en el Centro Internacional. Pues qué boda, esto de lo presencial,
pues ¿para qué si tenemos lo virtual y lo podemos hacer desde ahí? Lo abrieron virtualmente por los compositores y autores que no viven cerca y que les tocaba desplazarse desde el remoto Córdoba a llegar a Bogotá, ¿listo? Entonces lo abrieron virtual, eso ya hace un tiempo. Ojo, este registro es totalmente gratuito. Aquí no hay que pagar nada en cuanto a estos derechos de autor en la música, no hay que pagar nada, eso se los dejo muy claro. ¿Qué pasa? Si usted tiene mucha pereza de hacerlo, pues sí hay personas que ofrecen el servicio de yo le hago el registro y deme algo por mi tiempo de sentarme a hacer esto. Eso sí lo hacen, pero pues, ahí les estoy diciendo que es gratis y ustedes lo pueden hacer. Inicialmente ustedes entran, se registran, llenan unos formularios, yo ya los llené, entonces pues ya está ahí, y ingresan. Bueno, ahí ya ponen su contraseña, ingresan. Al lado de allá, en la columna de allá, está lo que ustedes pueden registrar. La verdad es que no lo hagas perezoso, porque al lado de acá están todos los tutoriales de cómo se hace ese registro. Entonces es básica, primaria de sacarle el tiempo y querer organizar su casa. Obra literaria inédita. Obra literaria inédita es aquella que usted escribe pero no quiere publicar, pero usted la escribió y ojo que no quiere que se le roben el cuadernito, entonces usted la registra allí en obra literaria inédita. ¿Qué le van a preguntar allí? Igual aquí está todo el videito para hacerlo más largamente, pero allí puntualmente le van a hacer las preguntas referentes a lo que ya les expliqué. Es individual, es colectiva, nombre de la canción, bueno, no, hablemos de música. Nombre de la canción, tienen que tenerlo en un archivo PDF, la letra de la canción completa, y subirle al archivo como tal, o sea, eso sí lo tienen que tener. Obra literaria editada. Aquí viene algo muy importante que se hacía antes, lastimosamente las buenas costumbres del hip hop se pierden en ocasiones por la tecnología, pero antes uno sacaba los CDs y en el CD sacaba un librito, ¿se acuerdan? Que era como el cancionero o el dedico esta canción. Ese librito se registraría en obra literaria editada. ¿Por qué? Porque pasó por edición, pasó por una gráfica, pasó por no sé qué, ahí les preguntan todos, ¿quién estuvo en la edición? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se publicó? ¿Cómo se publicó? Fotografía y el texto. Tal cual salió. Eso va en obra literaria editada. Aquí para abajo, artística, obra musical y fonogramas. Obra musical. Aquí es el grosso donde uno dice, ah, soy músico. Y la vuelta es que en la obra musical uno tiene que registrar la partitura. Si usted no tiene partitura, porque hacemos todo sobre beats, que no tienen partitura, tiene dos opciones: mandar a hacer la partitura como puede ser línea melódica, o si quiere la obra completa, pero lo mínimo es la línea melódica, o registra como obra literaria inédita y como fonograma. Solo tengo un contra ahí que ya se los digo. Entonces ya saben, si tenemos música que tenga la partitura o la línea melódica, va en obra musical. Si no tenemos, vamos a abrirnos a hacer dos trámites, que es obra literaria inédita y fonograma. ¿Ok? Por mientras, vamos organizando la casa para hacer el registro de obra musical. Es importante porque la obra musical, porque en Saico ahí sí no le aceptan si no tiene la obra musical, porque necesitan la partitura. Y ahí eso es otra línea del ecosistema musical, por eso es importante. ¿Qué pasa? Si usted no tiene la partitura, hay algunos programas ya de los software de beats que la pueden arrojar, o contrate a algún músico y dígale, hágame esta canción en la partitura, la línea melódica que voy a registrar. Por lo general están cobrando entre 80 a 150 mil pesos por canción. Entonces pues a la final uno saca 10 canciones, pues negocie sobre 10 canciones un palo, le doy un palo y hágame las partituras. Y ahí puede venir acá a registrar en obra musical. Ahí tiene que tener partitura y letra. Si no, pues ahí ahí le va a decir vaya a obra inédita o a fonograma. Y fonograma es todo aquello que sale ya como canción completa. ¿Usted qué tiene que hacer? Tener su canción en archivo MP3, tener todos los datos de quienes intervinieron, qué pasó allí, cómo se hizo, y la registra en fonograma. Esto pasa el tiempo, y después de que pasa el tiempo pasan 15 días. Usted registra hoy, en 15 días le devuelven un correo y le dicen si sí o si no. Y si no, usted se mete a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Cuando usted registra, le dan un código de registro, por ejemplo ahí en la primera canción, que está como obra literaria inédita. Si usted quiere ir más a profundidad, puede registrar en las tres: obra literaria inédita, fonograma y obra musical. Si ya quiere pues
con toda. Pero el más importante es la obra musical, si usted va a hacer el business, o sea, si va a tomar esto de manera muy profesional y no quiere perder lucro, es en obra musical. Perder lucro no es que usted invierta y no se le reembolse, sino que otras personas van a reclamar eso. Puntualmente esa plata queda en otros bolsillos. Pues si se lo ganó porque usted lo hizo, pues reclámelo, ¿no? Entonces, aquí a los 15 días usted se mete con su código de registro y busca, este es mi código de registro, y le dicen si está finalizado o si está rechazado. Ya. Entonces, si le dicen no, está rechazado, ahí le van a decir, está rechazado porque encontramos esto y esto y esto. Explíquenos. Entonces, ahí usted vuelve a hacer el registro. Y ya espera otros 15 días. En mi caso, yo siento que es muy sencillo, que uno hace ese registro, y ya a los 15 días ya todo está registrado. Ojo, porque si es tiempo. Es transcribir las canciones, entregarlas en un formato PDF, o bueno, hay diferentes formatos, TXT, bueno, que ustedes pueden subir, pero sí es el tiempo de sentarse a. Ahora, experiencia personal, 25 años de carrera, registré 25 años de canciones. Pues me tocó sentarme casi un mes, a darle ahí a registrar todo, y con calma, y en esa época uno hacía el featuring con el Asilo 38, ahora búsquelos donde carajos están estos. Es un camello, pero si uno quiere ordenar la casa, pues toca así, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ya vieron que es muy sencillo, solo entrar y hacer los registros. Preguntas. ¿Ahí pide hoy SWC? No, eso es en lo de... Solo sí, esperen porque eso viene ya en lo de mis compañeros. Ahí no lo pide. No, acá no. Eso es ahí. ¿Cómo? Tampoco tiene la opción para ponerlo ni nada. No. De hecho, esto es como lo primero que uno hace, ¿no? Como y ya después se va por allá el camino. Sí, yo no me... No. Allá yo creo que está el tema. Allá, ahorita va el profe. Si pregunta si uno, digamos, al inicio, como su merced decía, no va a registrar como obra musical porque no tiene las partituras, registra como obra inédita la letra y registra el fonograma, pero eso no le trae problemas luego si uno va a registrar como obra musical, no importa, no pasa nada. No te trae problemas. De hecho, es que para el ecosistema musical a manera profesional, que es hacia donde todos los que estamos acá queremos ir, porque por eso están acá, la vuelta es en obra musical, porque si no, no van a poder ir a Saico. Y ahí es donde nosotros cuántos conciertos al año no hacemos, cuántas veces no cantamos. Ahí es donde se necesita que tener el registro de obra musical. Entonces, pues a la final uno dice, sí, yo invierto en pagarle a alguien porque yo sé que si mi grupo tiene tantos conciertos frente a tanto público me va a retribuir eso 100 veces más. Entonces, y también, por ejemplo, ya les toca a ellos. A mí me nace una duda y es, por ejemplo, uno podría registrar acá el proyecto, digamos, de vida al seminario, como eso se registra, como digamos, no sé, yo hago un circuito o hago un proyecto y para que ese proyecto sea mío. Pero ojo, lo que les digo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo que hace registrar, por ejemplo, eso sería como alguna investigación científica o como un taller. Esto lo protege porque si no, es una idea tuya que está en el aire y otro viene y la puede registrar y ya, porque no hay una evidencia física. Pero si, por ejemplo, yo estoy acá parada y yo les estoy hablando, como están grabando, yo ya tengo derecho de autor porque está registrado ahí. O sea, esto ya es mío. Si me entiendes, esto ya está registrado. Tú en los talleres o en lo que estás haciendo, si no lo tienes escrito, no tiene derechos en este momento de nada. Si lo tienes escrito, ya tienes derechos morales. Si lo quieres proteger, porque acuérdate que las ideas no se protegen, regístrelo. Obra literaria inédita. Obra literaria inédita. Y ya, usted, ¿qué pasa? Cuando llega alguien con una abogada y te dice, no, ese taller es mío, esta idea, todo eso es mío y yo tengo acá mi registro, véalo. Usted no tiene con qué defender. Usted, hijo de puta, no puede defenderlo porque jurídicamente no tiene con qué respaldar. En el caso, por ejemplo, de uno ya tener su música publicada, digamos que tienes 40, 50 canciones publicadas, igual lo debes publicar como obra literaria inédita. Lo que pasa es que puedes. ¿O hay diferentes tipos de registros de obra literaria? O sea, hay dos.
Obra literaria inédita y obra literaria editada. Al ser editada son los cancioneros, porque alguien metió la mano, hizo un diseño, le cambió la tilde, entonces ahí hay una obra editada. En caso de las letras, uno registra la letra por defender la letra, pero ahí no estás defendiendo la música. O sea, tú defiendes tu letra en ese momento. Por eso es importante en obra musical, porque ahí sí está todo. O sea, obra musical tiene el combo completo. Lo que uno debería hacer es obra musical. La partitura. Sí, y ahí te piden partitura y letra. Entonces en obra musical básicamente tú tienes los elementos del hip hop completos. Y ahí está registrado. O sea, ahí es donde hay que hacerlo. Pero en la Dirección Nacional de Derechos de Autor se enteran de que pues existe todo un mundo que hace música a oído y no tiene partitura. Entonces, ¿qué hicieron? Listo. Entonces vamos a registrar el fonograma y vamos a registrar la obra literaria inédita, pues para que quede protegido el autor de alguna manera, a manera jurídica, ¿sí o qué? Entonces por eso lo abrieron así. Pero si uno ya se va a entrar de lleno al ecosistema musical, en la industria, para llegar para que usted quiera vender su canción y que se la pongan en una novela y usted gane allí, necesita hacer el registro de obra musical con la partitura, porque lo que les digo, Saico no te recibe si no tienes este registro con partitura, además te va a pedir la partitura. Si usted le quiere dar los tres, pero ellos piden la obra musical. Hay, digamos, esta vuelta de Pro Tools o la IA hoy en día saca como esas partituras, ¿no? Pero pues yo he pillado que esa vuelta tiene como algunos errores. ¿Hay un proceso, digamos, en el que Saico te devuelva la partitura o es más como un requerimiento a Saico no le importa la creación, Saico va por... Vale, eso no, ellos no se van a poner a investigar eso. La caga es que usted si usted registra eso y llega otro con el registro bien hecho de lo tuyo, usted va a decir, no es lo mismo. Yo tengo acá un do y no, en la obra que está ahí es un re. Originalidad, eso es otra cosa. Chao, perdió. No se fíen en la IA para las partituras. Pueden sacarla sí, pero sin embargo siempre páguenle a un músico, que para eso se matan estudiando música, como los abogados se matan estudiando derechos, como los artistas nos matamos en estudiar a profundidad estos temas. Es mejor pagar y certificar que la canción sí está como en el fonograma, lo registrar, que sí es la partitura y que no está cambiado algo, porque si hay un cambio usted jurídicamente no puede defender. Entonces eso es lo importante. ¿La partitura del voz o de la beat o del beat? De todo. Bueno, puedes registrar línea melódica y puedes registrar completa partitura. Grandes exponentes, todo. Pero la línea melódica ya te cubre. Y la línea melódica de la voz, vaya, son como 4. Bueno, en base a la pregunta que hizo Nolan, es que a mí me quedó una duda, digamos. Si digamos yo saco una canción, bueno, saco 10 canciones, pero yo nunca la registré en derechos de autor, ni nadie lo hizo, simplemente la saqué. Y está durmiendo, mijo, vaya ya mismo. Y llego y las registro después de que ya las lancé y nadie las ha registrado, o sea, puede quedar los derechos de autor normal, o sea, no pasa nada, no hay ningún... Pues si nadie lo registró antes tuyo, pues ya, tú ve, pues imagínense, pero yo 25 años y hace 8 registré, ¿qué pasó con mis obras de años atrás? Afortunada que nadie hizo el procesito. Pero ojo que sí hay personas que se dedican a mirar que no está registrado para registrarlo y ganarse ahí su vuelta, o sea... Echa la ley, échala, que es lo que dice esa vaina, sí. Echa la trampa. ¿Alguien más tiene preguntas? Cualquier cosa, mis redes, Lucía Vargas. Por favor, un aplauso para la señorita Lucía Vargas y esta gran ponencia sobre derechos de autor. Un honor tenerte aquí en Del Beat al escenario. Bueno, mi gente, ¿qué tal? ¿Qué tan valiosa les ha parecido esta información el día de hoy? Bien, importante que sigamos enmarcando toda esta parte de la legalidad dentro de la música, de la mano de personas expertas que están dentro del mismo ecosistema musical. Los invitados y las invitadas que tenemos el día de hoy están aquí porque hacen parte activa dentro de la industria y también tienen cómo hablar desde su experiencia, no solamente desde el estudio, sino también de la manera de decir como yo he hecho esto mal o yo me he equivocado de esta manera, para que pronto las personas que aún no hemos hecho todos estos registros pues no nos equivoquemos de la misma forma.